Hermanos, bienvenidos otra vez aquí a En Busca de la Verdad Bíblica, un podcast dedicado a las verdades bíblicas. Hermanos, este día hay que brillar como las estrellas. Hay que brillar como las estrellas. En nuestras vidas, todos pasamos tiempos difíciles. A veces pasamos cosas o hacemos cosas que no queremos. Por ejemplo, el Señor y estoy hablando de nuestras vidas cristianas, ¿ok? No estoy hablando así del pasado o la vida natural, como se dice, sino que como hijos de Dios, hayan veces que el Señor nos permite pasar algunas cosas y por medio de eso batallamos, ¿verdad? Batallamos. Y decimos, no quisiera hacer esas cosas. No me gusta este trabajo, no me gusta esto, lo otro, sea lo que sea. Y nos quejamos, ¿verdad? Nos enojamos con Dios. Empecé el video diciendo, hay que brillar como estrellas. Hay que brillar como estrellas. En Filipenses capítulo 2, el versículo 13 al 16, nos dice así, hermanos. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano ha trabajado. Hermanos, estos versículos son bien interesantes, porque nos dice, hay que hacer todo sin murmurar, más bien sin quejarnos, ¿verdad? Nos dice, hay que hacer todo sin quejarnos, más bien, sin andar ahí, murmurando. A veces no decimos nada, pero en el corazón estamos quejándonos. Y aquí Pablo empieza a decirnos algo interesante. Nos dice simplemente esto, hermanos. Vivan su fe. Vivan su fe. Si dices que tienes fe en Dios, vívela. Vívela como se debe. Vive la palabra de Dios en tu vida. O más bien, en este mundo, usted y yo, como hijos de Dios, debemos hacer nuestras vidas personales así conforme a la palabra de Dios. Porque acuérdense, hermanos, que estamos siendo así como un alfarero agarra un barro y lo forma como él desea. Así Dios está haciendo con nosotros a la imagen de él por medio de su palabra. Pablo enfatiza la importancia de vivir nuestra fe activamente confiando en la obra de Dios dentro de nosotros. Anima a los creyentes a brillar como luces en un mundo oscuro. Aferrándose firmemente a la palabra de vida, los creyentes están llamados a asumir un papel proactivo en su caminar cristiano, reconociendo que aunque Dios les da poder, también tiene la responsabilidad de encarnar su fe en las acciones cotidianas. Nuestras vidas deberían reflejar la luz de Cristo, guiando a otros hacia Él. La obra de Dios en nosotros. La obra de Dios en nosotros. Dios obra dentro de nosotros para cumplir su propósito. En Filipenses capítulo 2, el versículo 13 nos dice así, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios obra dentro de nosotros para cumplir su propósito, y nuestra respuesta debe ser actuar en obediencia. Demostrando así nuestra fe de manera práctica, podemos iluminar la oscuridad en nuestras vidas y comunidades siendo intencionados en nuestras acciones y actitudes. El que actúa en nosotros la presencia transformadora de Dios, empodera a los creyentes para vivir en obediencia fiel a su voluntad.
Hermanos, acuérdense, lo que nos estamos aprendiendo aquí con estos versículos es simplemente esto, hermanos. Usted y yo, como los hijos de Dios, debemos actuar y vivir una vida que sea obediente a la palabra de Dios, a Cristo. Usted y yo somos la luz que guía a un inconverto hacia Cristo. Y también, hermanos, oiga lo que voy a decir, también a los creyentes. Hay creyentes que sufren, que batallan, que no saben obedecer, tal vez no se les enseñó, o tal vez, hermanos, están batallando con algo, andan de rebeldes. Usted y yo somos esa luz que podemos guiar a otro. Pero, hermanos, si no estamos viviendo en obediencia al Señor, es imposible. Obediencia no es simplemente hacer lo que Dios dijo que háganos, sino que también la actitud que llevamos. Si Dios le dice a usted, testifica de esta persona, yo no me gusta estar haciendo eso, que estar ahí hablando de Dios. Bueno, lo voy a hacer, pero no creas que voy con muchas ganas. Hermanos, esa actitud destruye la obra del Espíritu Santo. Tenemos que cuidarnos en eso. Tenemos que cuidarnos, hermanos, de no murmurar y no quejarnos y traer una actitud, como se dice, que apesta. Tenemos que ser, hermanos, así como vamos al libro de Filipenses, el libro de Filipenses capítulo 1 y el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo? Miren, hay que acordarnos, hermanos, que Dios empezó una obra en nosotros. Él está obrando por medio de nosotros, pero cuando usted y yo traemos una actitud, o traemos, hermanos, podemos decir, la desobediencia, hermanos, hay un problema. Y eso va a evitar que el Espíritu de Dios obre en las vidas del creyente y en la vida de la persona que quiere afectar. Cristo representa el ejemplo supremo de obediencia y luz. Así como Cristo vino a la luz para la humanidad, los creyentes están llamados a reflejar su naturaleza y principios en sus vidas. Sirviendo como faros de esperanza y verdad, Dios nos capacita para vivir nuestra fe activamente, permitiéndonos brillar intencionalmente en un mundo oscuro y en última instancia guiando a otros así a la luz de Cristo. Hermanos, no trabajamos solos. No trabajamos solos. Dios está activamente involucrado en nuestro crecimiento y en el cumplimiento de su propósito. Reconocer el empoderamiento de Dios puede llevarnos a vivir con confianza, sabiendo que la fe de nuestra fuerza es divina. El creyente puede comenzar su semana con un sentido de propósito, reconociendo la presencia de Dios y su papel en sus vidas. Las actitudes de gratitud brillan. Las actitudes de gratitud brillan. En Filipenses capítulo 2, el versículo 14 nos dice así: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Las expresiones de descontento y las discusiones conducen a un espíritu de división dentro de una comunidad de creyentes. Pablo ordena a los filipenses abandonar tales cosas para promover la unidad. En el Antiguo Testamento, poco después de ser entregados por Dios, los israelitas comenzaron a expresar su descontento y no reconocieron ni aceptaron la provisión de Dios. Después de quejarse contra Dios sobre su comida y el liderazgo de Moisés, Dios les condenó a vagar por el desierto durante 40 años, hasta que toda la generación que se quejó murió. Eso se encuentra, hermanos, en el libro de Números, capítulo 14, el versículo 29. Vivir sin quejarse ni discutir es una expresión de fe. Nuestra actitud nos distingue del mundo, reflejando la naturaleza de Cristo. Adoptar a un espíritu de gratitud y paz puede demostrar visiblemente nuestra confianza en Dios y nuestro compromiso con sus mandatos, brillando así como una señal de esperanza para los demás.
Se anima al público a cultivar conscientemente a un hablar y actitudes positivas en sus interacciones diarias, llamados a brillar con intensidad. Llamados a brillar con intensidad. En Filipenses capítulo 2, el versículo 15 dice así: para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Los creyentes están llamados a brillar como luces en un mundo oscuro. Debemos ser influencias distintas y transformadoras en nuestros entornos. Vivir así no solo refleja a Cristo, sino que también atrae a otros y considera la esperanza que se encuentra en él. La frase brillas como estrellas alude a Daniel capítulo 12, el versículo 2 y el 3. Si pueden, hermanos, lean esos versículos, donde los sabios brillan como estrellas al reflejar el carácter de Dios a través de su conducta. Los creyentes destacan contra la oscuridad del mundo y revelan el poder transformador del Evangelio. En Filipenses capítulo 1, el versículo 27, Filipenses capítulo 1, versículo 27 nos dice así, hermanos: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que este asunte oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aquí en estos versículos, hermanos, se anima al creyente a aceptar conscientemente sus roles como faros espirituales, comprometiéndose con acciones que reflejan el amor y la verdad de Cristo de manera tangible. Aferraos firmemente en la palabra. Aferraos firmemente en la palabra. En el libro de Filipenses capítulo 2, el versículo 16, nos dice así, hermanos: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Los creyentes están llamados a aferrarse firmemente a la palabra de vida, como fuente y guía para vivir. Este versículo sugiere que nuestro testimonio y eficacia están arraigados en las Escrituras. Ser firme en la palabra no solo sostiene la fe personal, sino que también nos prepara para compartir la luz de Cristo con los demás. Cuando los creyentes se sumergen en las Escrituras, dejando que éstas moldeen sus acciones y fortalezcan a su fe en medio de los desafíos de la vida, están preparados para una vida fiel. La palabra de vida se refiere al mensaje que da vida, el Evangelio, hermanos, el Evangelio. Los creyentes filipianos, en su mayoría no judíos, representan el cumplimiento del llamado de Pablo como apóstol de los gentiles. En Hechos capítulo 9, el versículo 15 nos dice así: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahí está hablando del hermano Pablo. En Gálatas capítulo 2 y el versículo 9, miren qué más el Señor nos dice de tocante de Pablo. En Gálatas capítulo 2, el versículo 9 dice así: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cifas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Barnabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. En Romanos capítulo 11, el versículo 13 nos dice así: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro a mi ministerio. Hermanos, estos versículos que le acabo de leer hablan en referencia de cómo Dios llamó a Pablo, y Pablo, sin quejar, fue un buen instrumento para el Señor para poder llamar a Cristo todos los gentiles. Su fiel respuesta al Evangelio
demuestra que su ministerio no ha sido en vano. Hermanos, ¿sabían ustedes que usted y yo salimos de la obra de Pablo? Porque Pablo en su obediencia, sin quejarse, miren todo lo que él sufrió. Miren en la palabra del Señor todo lo que él sufrió. Lo arrestaron, lo golpearon, estuvo en el mar por 3 días. Todas estas cosas, hermanos, no más eran 1 o 2 veces, eran constantemente. Cada vez que Pablo iba a ir a un pueblo a predicar, o cada vez que él iba a hacer la obra del Señor, algo pasaba. Y él, sin quejarse, sin murmurar, hermanos, de buen corazón, obedeció a Dios. Y por eso Dios lo pudo utilizar tan grandemente. Hasta aquí, a nosotros, 2000 años después, todavía, hermanos, la obra de Pablo sigue adelante. Hermanos, hasta que nos vuelvan a encontrar por medio de podcast, dejen de quejarse, dejen de murmurar, hay que no estar peleándonos, pero hermanos, hay que vivir para Cristo fielmente, para que pueda obrar por medio de usted y por medio de mí. Hermanos, hasta la próxima, sean bendecidos, dígale a alguien de Cristo, y como siempre les digo, hermanos, Dios lo dijo, hay que vivirlo. Bendiciones.